Juan capítulo 3 del 5 al 6 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que la paz sea con ustedes en el Señor. En el episodio anterior les hablé sobre el significado espiritual de la carne, también acerca del cuerpo, la carne y las cosas de la carne. El significado espiritual de la carne es todo lo que perece, cambia, huele mal, es sucio y feo. Todas las cosas visibles con los ojos pertenecen aquí. También el pecado, la maldad, pecados y falsedades también pertenecen aquí. El cuerpo se refiere a lo que queda de la carne y del conocimiento enseñado por Dios. La carne es la combinación de la naturaleza pecaminosa y el cuerpo. Cada cosa de esta carne viene a ser las cosas de la carne. Aquellos que han escuchado esta explicación anteriormente pueden pensar que estamos estudiando un curso difícil, pero si son creyentes que tienen fe y desean ir al cielo, esto es un complemento. En el proceso del crecimiento del hombre, el crecimiento del cuerpo no es todo. A través de muchas enseñanzas y aprendizajes el hombre llega a ser un verdadero hombre que tiene una buena personalidad, moral y habilidades que la sociedad necesita. Así también, aprendemos la palabra de Dios y la practicamos de modo que nuestra fe pueda crecer y podremos disfrutar de la autoridad como hijos de Dios en esta tierra como también de una mayor gloria en el cielo. Hay mucha gente alrededor de nosotros que son tocados e impresionados por nuestras vidas. El pastor principal de mi iglesia hace lo mejor para conocer profundamente la voluntad de Dios luego que se encontró con Dios. Le da placer practicar la voluntad de Dios en lugar de buscar riquezas mundanas, honor y autoridad. Mismo en la época cuando era un nuevo creyente, él se desechó diligentemente de toda forma de maldad como una prueba al momento de leer la Biblia y practicó con placer la voluntad de Dios. Por otro lado, él ora y clama fervientemente a Dios en lo profundo de las montañas para entender los versículos bíblicos más difíciles. Finalmente, Dios estaba complacido con él y le interpretó el profundo significado espiritual de los versículos. Además, debido a que vive solamente por la palabra de Dios, Él ha hecho que todas las palabras de bendición en la Biblia sean una realidad en su vida. Debido a esto, su vida desborda con maravillosos testimonios. Espero que ustedes también sean como él, que permanezcan en la voluntad de Dios y la practiquen para que puedan dar gloria a Dios en todos los aspectos de sus vidas. En este estudio voy a desarrollar primeramente sobre la carne y las cosas de la carne, y luego la carne y las obras de la carne. Primero examinemos la carne. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí encontramos la carne. No podrán entender este versículo si lo relacionan con el significado general de la carne, que es nuestro cuerpo. Sin embargo, pueden entenderlo fácilmente con la explicación que Dios interpreta, la combinación de la naturaleza pecaminosa y el cuerpo. Permítanme repetirlo. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Su corazón quiere seguir la ley de Dios y la verdad. Es cierto, usted debe de amar a sus enemigos de modo que piensa en perdonar y amar a otros que lo odian y le hacen pasar momentos difíciles. Sin embargo, mientras haya la naturaleza pecaminosa y obvio que es la carne, la mente rencorosa y el comportamiento saldrán de usted. No puede servir la ley del pecado mientras haya la carne en su interior.
entonces la carne no tendrá otra opción sino de seguir al pecado y al diablo. Romanos 8:6 dice porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Mientras haya la carne, el pecado y la maldad en usted, las falsedades y la oscuridad no van a salir. Por ejemplo, la persona habla cosas malas de usted. Si usted tiene la naturaleza pecaminosa, se siente preocupado o tiene odio en su corazón, los pensamientos carnales vendrán a su mente, tales como estás hablando mal de mí, yo sé que estás lleno de errores y defectos, o tomará una actitud como piensas que soy un loco, entonces voy y discuto ahora. Satanás comienza a llenar su corazón con falsedades, entonces sus pensamientos carnales y malos pensamientos irán en aumento. Cuando enfrenta esta clase de situación, usted no asume que este pensamiento surgió de su ira, pero la verdad es que en el mundo espiritual invisible, Satanás está controlando la naturaleza pecaminosa y pensamientos en su mente y hace que cometa pecados de odio, juicio, condene o sienta preocupado, lo cual Dios odia. Todo eso es pecado y maldad que a Dios no le gusta, pero a Satanás le complace. Por lo consiguiente, no podrá recibir respuestas por lo que ha pedido. Además, habrá construido un muro de pecado contra Dios y se convertirá en un enemigo de Dios. En ese momento, Satanás no se va a perder esa oportunidad y le va a traer problemas y dificultades para que continúe viviendo en pecado. Entonces, ¿cómo podrá escapar del enemigo el diablo y Satanás? Es desechando toda falsedad, pecado, maldad y la carne que están bajo control del enemigo el diablo y Satanás. Digamos que ha dejado desperdicios de comida en el verano. Muy poco después se llena de gusanos. ¿Qué es lo que tiene que hacer para deshacerse de ellos? ¿Riega insecticida? Sí, si riega insecticida matará los gusanos por un momento. Pero después los desperdicios de comida se llenan de gusanos nuevamente. Para resolver fundamentalmente este problema tiene que botar todo. Asimismo, si se despoja de la falsedad y de la naturaleza pecaminosa, Satanás no podrá controlar su mente ni pensamientos y no le podrá causar problemas ni tribulaciones. Cuando vive de acuerdo a la verdad que agrada a Dios, Él estará de su lado y lo cuidará y lo protegerá. No haga que sus pensamientos se escapen solamente ignorándolos. Examine mismo su parte interior para ver si esos pensamientos son espirituales, si tienen bondad y verdad o si son pensamientos carnales como de maldad y falsedad, entonces Dios lo amará. Viendo algunos versículos bíblicos vemos que la carne es una combinación de la naturaleza pecaminosa y el cuerpo. La persona que tiene la naturaleza pecaminosa en su interior es incitada a cometer pecado por Satanás. Si hay carnalidad, Satanás podrá revolver los pensamientos pecaminosos en nosotros y seremos hostiles a Dios. Además, la carne que está en combinación con el pecado afecta nuestro cuerpo visible y comportamiento. En una escena de Jesús y sus discípulos en el huerto de Getsemaní. En Mateo capítulo 26 Jesús oró toda la noche en Getsemaní. Día y noche y día Jesús predicó el Evangelio del cielo y sanó a mucha gente y no podía dormir bien ni comía regularmente. Entonces Jesús no tenía un cuerpo fuerte, ni tampoco tenía una buena condición física, pero controlaba su cuerpo y corazón con la verdad, pudiendo orar fervientemente a punto de derramar sudor con gotas de sangre. Sin embargo, que en cuanto a Jesús y sus discípulos, ellos fueron pescadores y físicamente eran fuertes, pero su carne era débil. Todavía tenían falsedad en sus corazones de modo que no podían vencer su cansancio. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el espíritu es fuerte pero la carne es débil.
Jesús no tenía pecado original ni tampoco pecados cometidos. Aquí la carne se refiere literalmente al cuerpo físico. Jesús tenía un cuerpo que pertenecía al Espíritu y que podía controlar el cuerpo a través del Espíritu. Sin embargo, los discípulos todavía estaban sujetos a la carne porque no habían completado la santificación para aquel entonces. Por esto no podían vencer las limitaciones de la carne. Solo cuando una persona cultiva el espíritu, su espíritu vence a la carne. Pero cuando un hombre carnal se enfrenta a las limitaciones de la carne, no hay nada más que hacer para él. Ahora ustedes entienden la expresión de la carne es débil de la Biblia, lo cual no significa que el cuerpo físico sea débil. Recuérdenlo. También en Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Un hombre carnal que vive de acuerdo a su naturaleza pecaminosa morirá. Sin embargo, si por el Espíritu ponen a muerte las obras de la carne, vivirán, enfatizando que uno debe morir si vive de acuerdo a la carne. Esto nos dice que la forma de vivir por el Espíritu y cumpliendo las obras santas de acuerdo a la palabra de Dios pueden alcanzar la salvación. Las obras santas del Espíritu son las palabras y acciones santas que son buenas y bellas, que proviene de un corazón verdadero y bondadoso. Piensen en las obras del Señor. Por el Espíritu están poniendo a muerte las obras de la carne si desechan todas las obras de la falsedad que ustedes practican y la despojarse de la naturaleza pecaminosa. Pueden vivir en el Espíritu y no en la carne. Entonces podrán controlar la carne. La gente que vive por la palabra de Dios puede cortar fácilmente todo el ego del mundo y pueden ser hombres de espíritu. Estas personas pueden controlar sus mentes, pensamientos y cuerpo. Si cambian de opinión, pueden orar fervientemente, no importa cuán cansados se encuentren, y pueden predicar el Evangelio y ser fieles. Sin embargo, aquellos que son carnales no pueden decidirse a pesar que lo desean porque el enemigo Satanás se lo impide. Por lo tanto, despójese de la carne rápidamente para que sea un hombre de espíritu, para que pueda controlar su mente y pensamiento. Ahora, veamos acerca de las cosas de la carne. La carne es la combinación de la naturaleza pecaminosa con el cuerpo sin la verdad. Cada aspecto de esta carne es una obra de la carne. En otras palabras, las cosas de la carne son los atributos de la falsedad que no se han revelado todavía en acciones, pero que tienen la posibilidad de ser revelados. Hay naturalezas pecaminosas invisibles que están escondidas en el corazón. Supongamos que hay odio en el corazón. Antes que se manifieste en acción, es invisible. A pesar de que piensa que detesta a un individuo y quiere darle una paliza que proviene de su odio, si no lo lleva a la práctica, la otra persona no lo va a notar. Usted mismo puede pretender sonreír como si lo amase, pero lo odia en su mente. En esta forma, cuando la naturaleza pecaminosa está en el corazón y no es puesta en acción, es una cosa de la carne. Quizás se retenga a un cierto grado, pero se exterioriza cuando cruza una línea. Las cosas de la carne son los atributos de la falsedad que no han sido revelados en acción, pero tienen la posibilidad de ser revelados. Permítanme darles un ejemplo más. Supongamos que existe un buen mentiroso, pero este hombre todavía no ha engañado a nadie por ahora, pero está lleno de mentiras y trampas en su mente. Entonces su naturaleza pecaminosa del engaño tiene posibilidades de salir afuera. Esto es una cosa de la carne. Si no se despoja de este atributo, sino que lo retiene, puede ser incitado a que lo ponga en práctica y en acción por Satanás. Es por eso que uno debe despojarse mismo de los pecados que aún no se han revelado, pero que están en la mente. Sobre todas las cosas, Dios Padre que busca nuestros corazones nos está mirando todo el tiempo, de modo que no piense que está bien porque no lo ha puesto en acción. Suponga que usted lee la mente de alguien, pero él no sabe que usted puede hacerlo, pero lo alabará a usted en su cara. Pero cuando usted mira a su corazón, él tiene celos de usted y lo detesta. Entonces, ¿es fácil para usted amarlo?
Dios Padre siempre está mirando a nuestros corazones, pero si usted pretende verse santo a pesar de que su corazón está lleno de mentira, adulterio, juicio, condenación y odio, lo cual Dios considera como homicidio espiritual, ¿cómo es que Dios lo puede mirar como espiritual y adorable? Este es el por qué debemos despojarnos de las cosas de la carne rápidamente. Entonces, ¿cómo podemos despojarnos de las cosas de la carne e ir al espíritu? La respuesta es: deben orar fervientemente, despojándose del pecado y practicando la bondad, además con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia y poder de Dios. Si intentamos despojarnos del pecado y la maldad por nuestro propio esfuerzo, no hubiese ninguna razón para que nuestro Señor tomase la cruz, ni para que el Espíritu Santo haya venido. Sin embargo, no podemos despojarnos de la naturaleza pecaminosa por nosotros mismos. Es imposible para nuestra habilidad, es por eso que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y la gracia y poder de Dios. Entonces debemos de orar. Cuando oramos podemos recibir la llenura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puede obrar y desechar todos los pecados en nuestro corazón. Es por eso que decimos que la oración es un esfuerzo básico para despojarnos de todos los pecados. Además, se requiere de más esfuerzo activo para que nuestra acción sea determinante para despojarnos de todos los pecados al punto de derramar sangre si es necesario. No solamente el esfuerzo de despojarnos de todos nuestros pecados, sino también el esfuerzo de practicar todas las acciones de bondad que también cuentan, porque si practicamos la bondad es lo opuesto a la maldad. Entonces la maldad puede ser eliminada rápidamente. Si usted odia a alguien, no solamente debe de orar: ¿cómo puedo despojarme del odio? Usted debe de poner en práctica la verdad y la bondad, que es lo opuesto al odio. Pero si tiene odio en usted, debe de hablar amablemente a la persona, dele un regalo o hágale un complemento como un esfuerzo para amarla. Luego su odio saldrá fuera de usted. Cuando usted pide por la ayuda del Espíritu Santo mediante sus esfuerzos y oraciones fervientes, recibirá el poder de Dios de lo alto y las obras de la carne se irán una por una y finalmente las cosas de la carne saldrán fuera de usted. Tanto como usted cambie, será un hombre de espíritu. Esto se refiere a ser nacido por el Espíritu, como en Juan 3:6, hacia la santificación del corazón y la santidad. Si no hay falsedad en su corazón, Dios lo protege con el fuego del Espíritu Santo, de modo que el enemigo, el diablo, no se le podrá acercar y no podrá obrar en usted. Como dice en el Salmo 37:4, haz de Jehová tu delicia y Él te concederá los deseos de tu corazón. Usted puede recibir respuestas y bendiciones. Seguidamente, examinemos la carne y las obras de la carne. Primeramente, cuando la naturaleza pecaminosa en el corazón se exterioriza como acción, esto es la carne, y cada cosa de la carne son las obras de la carne. Les dije anteriormente que las naturalezas pecaminosas en el corazón que aún no se habían revelado eran cosas de la carne. Si las cosas de la carne se revelan por la acción, son las obras de la carne. Poniéndolo simple, si usted tiene la naturaleza pecaminosa de engañar y no lo ha practicado, todavía es una cosa de la carne, pero si es revelada en acción y ha perjudicado a otros, entonces es una obra de la carne. Las obras de la carne, tal como el odio, el fraude, la mentira, las querellas, el adulterio, son llamadas la carne en su totalidad. La carne y las cosas de la carne son invisibles porque están en el corazón, pero cuando son reveladas a la vista viene a ser la carne y las obras de la carne. Es por eso que Gálatas 5:19 dice: las obras de la carne son evidentes, y la lista de las obras de la carne explica que las obras de la carne son claramente reveladas. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne están escritas en detalle, de modo que si alguien comete las obras de la carne no puede ser salvo. Entonces,
¿Es esto para no creyentes? Debido a que no creen en el Señor, no pueden recibir la salvación de ninguna manera. Además, ellos no miran las obras de la carne como pecado. Por lo tanto, no hay motivo que Dios hable acerca de ellos. Entonces, ¿a quiénes está Dios hablando? Es a los creyentes que han aceptado al Señor como su Salvador y puedan regresar por el camino de la salvación. Antes que usted haya conocido a Dios, quizás haya cometido obras de la carne, pero ahora tiene que despojarse de todas esas obras de la carne y vivir una vida santa para llegar a la salvación. Las personas que hacen las obras de la carne, tales como el adulterio, conducta obscena, borrachera, orgias, hacen enemistades y cuando van a la iglesia, ¿cómo pueden ser llamados hijos del Dios Santo? Tales obras son las obras de la oscuridad controladas por el enemigo, el diablo. Entonces son solamente hijos del diablo. Es por eso que en Mateo 7:21 no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo entrará. Mateo 7:23 también dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. También Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Dios y que creemos en Dios, pero caminamos en la oscuridad, en otras palabras, si caminamos en la falsedad y frecuentamos el mundo y pecamos, nuestra confesión de creer en Dios es una mentira. Si realmente creemos en Dios, ¿cómo podemos pecar? De ninguna manera. Por lo tanto, debido a que ha aceptado a Jesucristo y ha recibido el Espíritu Santo, si no se ha alejado del mundo y continúa cometiendo las obras de la carne, entonces su nombre será borrado del libro de la vida, y no podrá recibir la salvación después de todo. Génesis 6:3 dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Dios no está con los hombres carnales que cometen pecado por obras. Entonces, ¿a quién le pertenece? Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, él es del diablo, de modo que tiene que cortar con todas las obras de la carne rápidamente. ¿Cómo pueden deshacerse de todas las obras de la carne? Principalmente ustedes tienen que despojarse de todas las obras de la carne. Las cosas de la carne aún no se han revelado, pero tienen la posibilidad de ser puestas en acción en algún tiempo. De modo que si usted se despoja de la mente pecaminosa para cometer pecado, las obras de la carne desaparecerán naturalmente. Sin embargo, es difícil sacar todas las naturalezas pecaminosas en usted mientras todavía comete pecado por obras. Por lo tanto, tiene que tomar la determinación y hacer un esfuerzo para no cometer las obras de la carne. Les dije anteriormente que para sacar las cosas de la carne tienen que hacer esfuerzos y practicar la bondad. Por lo tanto, si usted para de pecar por obras y se despoja de toda la naturaleza pecaminosa y las cosas de la carne, usted se puede despojar completamente de ellas. Por ejemplo, hay una persona que es violenta y habla constantemente groserías. Estas son las obras de la carne. Un día escucha la palabra de Dios y se da cuenta que hay un juicio entre el bien y el mal y que hay cielo e infierno. Entonces comienza a hacer esfuerzo para despojarse de todas las obras de la carne. A pesar de que aún tiene obras de la carne que eliminar, hace esfuerzos por su propia voluntad de modo que puede arreglar su naturaleza con facilidad, pero otros pueden hallarlo difícil. Sin embargo, no se dé por vencido, haga esfuerzos pidiendo la ayuda de Dios. Es entonces que su modo de hablar groserías y el pelearse con los demás irán decreciendo y finalmente podrá contener sus acciones perfectamente. Si continúa orando para despojarse de todas las cosas de la carne, no va a tener necesidad de suprimirlas, las naturalezas pecaminosas desaparecerán y practicará la bondad, mismo en situaciones en donde decía groserías. Por lo tanto, tiene que despojarse de las obras de la carne en palabras y acciones mientras hace esfuerzos para sacar todas las cosas fundamentales de las cosas de la carne. El enemigo, el diablo y Satanás le incita a que cometa las obras de la carne, otras que las naturalezas pecaminosas que están en usted, y le impide que tenga el corazón que a Dios le place.
Él controla el corazón pecaminoso y el mal en usted. En otras palabras, si no hay pecado ni falsedad en su corazón, le podrán hacer nada. Es como el polvo del hierro que está pegado al imán, cuando acerca el imán a la arena mezclada con polvo de hierro. El polvo del hierro son las cosas de la carne que se pegan al enemigo, el diablo y Satanás. Sin polvo de hierro, no importa cuán cerca ponga el imán, no hay nada que se pegará al imán. Si se despoja de todas las naturalezas pecaminosas que están en usted y cultiva el corazón y las acciones del espíritu, las fuerzas del mal no obrarán en usted y Dios lo va a cuidar y proteger. Es por eso que 1 de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Por lo tanto, tiene que hacer el esfuerzo para despojarse de todas las cosas de la carne que están en el corazón, como también de las obras de la carne que se transforman en acción para ser hijos amados de Dios. 1 Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por consiguiente, espero que hayan entendido claramente los conceptos relacionados con la carne perecedera, como la carne, cuerpo, las cosas de la carne y las obras de la carne, y las arranque completamente. Espero también que puedan expulsar completamente la carne que es perecedera y sea un hombre de espíritu para que participe de la naturaleza divina y que las grandes y preciosas promesas se cumplan en usted. Pensemos en el mensaje y oremos juntos. Buen Padre Dios, gracias. Estábamos destinados a morir debido al pecado y nuestros ojos llenos de oscuridad. Te agradecemos por permitirnos desecharlas por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y por la ayuda del Espíritu Santo. Ya no somos ahora más esclavos del enemigo, el diablo y Satanás. Nosotros, como verdaderos hijos de Dios, hemos desechado toda forma de maldad y somos provistos de tu poder y gracia de lo alto, de modo que podamos cambiar rápidamente a hombres de espíritu como tú deseas que seamos. Gracias. Yo oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.